Gracias, Señor. Tan bueno que nos tiene tanta paciencia, hermano mío. Gloria a Dios. Nos ama tanto. Eso es realmente maravilloso. Gloria a Dios. Bienvenidos. Gracias, Jesús. Ay, gracias, Jesús. Hoy se festeja el Día del Amigo, ¿verdad? No es el tema exactamente que vamos a tocar hoy, pero yo quisiera que pudiéramos ver un versículo en cuanto a esto. Mire, gloria a Dios. Usted sabe que nuestra cabecita, ¿no es cierto? Nuestro cerebro, amén, necesita ser nutrido, necesita ser capacitado. Y eso es un proceso, ¿no? A medida que vamos avanzando en esta vida, esto justamente va ocurriendo, ¿cierto? Entonces nuestra mente, se va adquiriendo conocimientos, va teniendo experiencias, conocimientos a través del aprendizaje, conocimiento a través de las vivencias que uno experimenta y demás. Pero usted sabe que hemos aprendido a través de las Escrituras que yendo al principio encontramos algunos puntos muy importantes para poder entender el final. ¿Por qué? Porque el final, tiene mucho que ver justamente con el principio. Mire, usted sabe que si nos remontamos a la creación del hombre, ¿verdad? El Señor nos dio a todos nosotros, ¿no? Riñones, decía Carlito, ¿no? El cerebro, ¿no? Gloria a Dios. Creo que parece un riñón. Y en realidad es muy pequeño, ¿no? Muy pequeño, gloria a Dios. Y necesita ser nutrido, como recién mencionábamos, ¿verdad? Pero si vamos al principio, fíjense que cuando el Señor crea al hombre, el plan original, ¿cuál era? El huerto, la bendición, el Señor reinando, Él ministrando al hombre, caminando con Él, o sea, el plan era perfecto. Lamentablemente, el hombre cometió un error, el pecado alcanzó su vida, y bueno, ese plan quedó a un costado, ¿verdad? Y el hombre tuvo que empezar una nueva historia. Esa historia justamente tenía que ver con el hecho de encontrarse ya no en el mismo ambiente que el Señor había preparado, sino que lo sacó el Señor al hombre del huerto. En ese ambiente, obviamente, que la cosa cambió rotundamente. Y claro, fíjate, el cerebro humano, la mente humana, estaba preparada por el Señor en aquellos días para sobrevivir. ¿No? ¿Por qué sobrevivir? Porque había peligros en la tierra, ¿no? Había fieras del campo, ¿verdad? Entonces imagínense qué tremendo esto, ¿no? Porque en el principio el Señor le dio la capacidad al hombre de poder sobrevivir. Le dijo que podían señorearse sobre las bestias del campo, podían señorearse sobre los animales, o sea, le dio autoridad, pero la meta de su cabecita era sobrevivir. Ahora, vamos a remontarnos al final, a estos días. Esa dirección que nuestra cabecita tuvo, la sigue teniendo, ¿verdad? Ahora, somos nosotros lo que en este tiempo debemos comprender algo, que no tan solo estamos aquí sobre esta tierra, aquellos que abrazamos la fe de Cristo, para sobrevivir, sino que estamos para vivir. ¿Ven? Y cuando hablamos de vivir, aquellos que ya abrazamos la fe de Cristo, sabemos que la vida, ¿de dónde proviene? La verdadera vida. No estamos hablando de la vida biológica. Nosotros respiramos, tenemos vida. No, estamos hablando de la vida que estamos desarrollando, que estamos llevando adelante. Esa proviene de nuestro Señor. Entonces, fíjese, la búsqueda nuestra de nuestro Señor, estando en los ambientes que el Señor prepara para nosotros, eso nos va preparando no solamente para sobrevivir, sino también para poder vivir. Y esto es importante comprenderlo. Entonces, los ambientes que Dios prepara, la gente que Dios pone a nuestro alrededor, estamos hablando del pueblo del Señor, porque Él nos hace, ¿qué dice la Biblia? Nos hace habitar en familia. Entonces, la familia de Cristo, el estar rodeado de esa familia, todo esto hace que nosotros podamos ir alcanzando la verdadera vida y poder encontrar el disfrute de esta nueva vida sobre esta tierra, no solamente el sobrevivir. Amén. Entonces, quiere decir que a lo largo de este peregrinaje nuestro,
nuestra mente debe ser, ¿no?, nutrida. Debe ser nutrida. Y debe ser, de alguna manera, debe ser capacitada. No hablo solamente de ir a la escuela, no solamente de los conocimientos de esta tierra, de este mundo, sino que es necesario que haya principios que se establezcan en nuestra cabecita, que nosotros aprendamos a respetarlos y demás. Con respecto, por ejemplo, al día de hoy, mire qué interesante lo que dice Proverbios 17:17. Mire, y aquí hay un desafío, gloria a Dios. Mire, dice, un amigo es siempre leal. No ven cuándo. ¿Amén? No cuando el otro es leal, yo también soy leal. Es siempre leal. Ay, Dios mío, por favor. Mire. Y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Gloria a Dios. Pero rescatemos esto. Un amigo es siempre leal. Entonces, fíjense que la lealtad es un principio que debe ser alojado en nuestra cabecita y también en nuestro corazón. ¿Amén? Ahora, la lealtad, hermano mío, no es justamente un principio que este mundo desarrolle, ¿no?, con frecuencia. Y a veces también tenemos que entenderla bien. Ahora, mire, yo puedo permanecer siendo leal, ¿verdad?, siendo leal a un amigo, ¿verdad?, ahora, bajo cualquier circunstancia, no solamente en los momentos de bonanza, en los momentos, ¿no?, de alegría, en los momentos de festejo, sino que en momentos complejos. Imagínense que nosotros comenzamos a practicar esto, la lealtad al amigo. Gloria a Dios por nosotros. Y si el amigo no es leal, en algún momento deja de serlo, comete un error, tropieza, y bueno, le pagamos con la misma moneda. No es por ahí. Siempre leal. Entonces, yo creo con todo mi corazón que hoy se le llama amigo muchas veces a cualquier tipo de relación, ¿no? Y a veces se toma también a la ligera. Y como hoy es amigo, mañana ya deja de ser amigo. Si cometió un error, o nosotros cometimos un error, o hay un problema, hay un tropiezo, hay malos entendidos, ¿verdad? O tal vez no es un malentendido, pero hay dificultades que aparecen. ¿Cuántos saben que aparecen dificultades en las relaciones humanas? Las relaciones humanas son muy complejas. Aún, no solamente en el mundo, sino también dentro del Señor, entre los hermanos. Fíjense, este concepto que dice aquí, de que el hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad, el tiempo de necesidad hay que saber advertirlo, ¿verdad? Porque nace para ayudar. Entonces, quiere decir que lealtad y espíritu de servicio. Ay, qué tremendo esto. Lealtad y espíritu de servicio. Entonces, son cualidades que nosotros necesitamos alcanzar, metas que nosotros necesitamos tener. Y todo eso necesita entrar en nuestra cabecita. Amén. Gloria a Dios. En esa cabecita que está diseñada en principio para sobrevivir. En estos tiempos muchos dicen zafar, ¿no es cierto? ¿Verdad? Bueno, pero esto va más allá. Necesitamos ser personas leales. Ay. ¿Y por qué el pastor está diciendo esto? ¿Y alguno que no fue leal? No pasa por ahí. Tenemos que comprender lo que la Biblia nos dice y lo que la Biblia nos enseña. Porque acá está la vida. Acá no vamos a sobrevivir por la palabra del Señor, vamos a vivir, vamos a encontrar la verdadera vida, el verdadero sentido a la vida. Y necesitamos ir cultivando algunos de estos principios que la Biblia nos enseña. Uno de ellos es la lealtad. Ay, Dios mío, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué serio que está, hermano, gloria a Dios. Mire, pero es que no es una cosa seria, pero no es para ponerse serio. Es para comprenderlo, gloria a Dios. Fíjense qué importante, ¿no? Dice que nuestro amigo Jesús, ¿no?, Él dio su vida, ¿no?, por todos nosotros, gloria a Dios. ¿Somos capaces nosotros de eso? No sé, gloria a Dios. Llegado el caso, se verá. El tema es que la lealtad, hermano, qué importante es la lealtad. Así como nosotros tenemos que ser leales al Señor, también tenemos que ser leales entre nosotros. Amén, como pueblo del Señor. Un hermano nace, ¿para qué? Para ayudar. Miren qué interesante esto. Si vamos cultivando esto, la victoria nos va a alcanzar. Bueno, vamos a la palabra del Señor en este día. Amén.
Mire, el libro de Génesis, en el capítulo 37, nos vamos a detener hoy. Usted sabe que cuando comenzó este año, volvemos al principio, cuando comenzó este año, nos ha alcanzado una palabra profética, una palabra que nos está acompañando, que es la palabra del retorno, ¿verdad? Y la palabra, ¿no?, retorno era la palabra Shub. ¿Recuerdan ustedes la proclama profética del comienzo de este año? Esa palabra, usted la va a encontrar en H7725 del diccionario Strong, significa retornar, reunir, restaurar, recuperar. Entonces, en base a esto, yo quisiera que pudiéramos comprender que este año que estamos transitando es un año para recuperar, es un año para reunir, es un año para retornar, es un año para restaurar. Esto es muy importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque a lo largo de este año nosotros vamos a tener estos desafíos y todo aquello que nos propongamos de la mano del Señor, guiado por el Espíritu Santo, lo vamos a alcanzar. ¿Cuánto dicen amén a eso? Veamos esta historia. En el capítulo 37 es la historia de la familia de Jacob, ¿no es cierto? Dentro de esta familia hubo un personaje central que ocupa gran parte del relato, que es justamente el hijo menor, que es José. Y de él hemos hablado en muchas oportunidades, ¿verdad? Y es importante que nosotros comprendamos algo. Bajo el principio, un principio bíblico, ¿verdad?, de que el final es muy similar al principio, hay cosas que en el principio se establecen sobre la vida de un hombre, una mujer de Dios. Y al final lo vamos a ver. Cuando hablamos del final estamos hablando del tiempo final, el tiempo que estamos atravesando. Mire, fíjense, acompáñenme. Vamos a ver un instante, capítulo 37, versículo 1 en adelante. Entonces Jacob, tengo nueva traducción viviente aquí, volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bila y Zipa, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Y Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Y él relata justamente el sueño, ¿no? Nosotros el sueño más o menos lo conocemos. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, dice que, versículo 12 en adelante ahora, dice, poco tiempo después los hermanos de José fueron hasta Siquén para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas, prepárate, porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve y tráeme noticias de ellos. Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero les he oído decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. Y cuando él llega, ¿no?, sus hermanos lo ven llegar, le dice, ahí viene el soñador, ¿no es cierto? Y vieron sus hermanos como esta oportunidad de poder levantarse justamente contra él, ¿verdad? Entonces, mire, dice, versículo 20, este era el plan que estaban trazando. Vamos, matémoslo y tirémoslo a una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. Presta atención a esto.
no lo mataremos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esa cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Y mira lo que dice luego. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. O sea que fíjense qué tremendo esto, ¿no? Si bien se levantaron, uno de ellos ya tenía planeado hacerlo retornar, hacerlo regresar a su padre. Gloria a Dios. Bueno, se desarrolló la historia de José. Lamentablemente la cosa se le complicó bastante. Gloria a Dios, lo vendieron como esclavo. Y así comenzó las penurias de José, ¿no es cierto? Ahora, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque dice, le quitaron la túnica que llevaba puesta, después lo tiraron a la cisterna, gloria a Dios. Y qué tremendo porque prepararon todo un plan, ¿no es cierto?, para darle la buena nueva, la noticia al padre de la muerte justamente de este muchacho, gloria a Dios. Entonces, fíjense que tremendo porque cuando Rubén, ¿no?, cuando Rubén planea, ¿no?, algo lo movilizó a Rubén. Planeaba hacerlo, devolvérselo a su padre, regresar a su padre. Fíjense que ahí comenzó todo. Allí comenzaron las desventuras, las penurias, ¿verdad? El trato que tuvo, ¿no? José, a grandes rasgos lo conocemos, pero desde un principio había un plan que era regresar. Obviamente que también en cada uno de nosotros ese plan tiene vigencia. Y fundamentalmente, cuando a veces, fíjense que a veces en la vida vamos y vivimos experiencias muchas veces complejas, otras negativas, y muchas veces no le encontramos el verdadero sentido a las cosas. ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que vivir esto otro? ¿Cómo voy a terminar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mi vida? Está todo planeado por el Señor, ¿no? Debemos comprender que el camino que estamos transitando no le es ajeno al Señor. No le es ajeno al Señor nuestros tal vez momentos duros, momentos de sufrimiento, de incomprensión, momentos de incertidumbre, porque hay momentos de incertidumbre. Pero no le es ajeno al Señor todas esas etapas, porque hay un plan, que es un plan donde tenemos que regresar al Padre. Entonces fíjense, hermanos míos, que hoy frente a esta historia, el Señor nos muestra cómo el regreso, el reencuentro de José con su padre y con su familia, era algo ya dictaminado desde el principio. Lo mismo ocurre con nosotros. Entonces fíjense que este José tuvo que atravesar a lo largo de su historia allí como esclavo momentos duros y complejos. Pero, hermanos míos, tendría que haber algo que lo mantuvo firme. Y eso que lo mantuvo firme fue justamente el temor de Dios y la seguridad de que Dios no lo iba a abandonar. Y eso que, si leemos el relato bíblico, es complejo lo que tuvo que vivir, ¿no? Momentos realmente duros. Pero siempre él pudo ponerse firme sabiendo que el Señor no lo iba a abandonar. Ese es el mismo sentido que nosotros tenemos que tener en este tránsito nuestro sobre esta tierra. Fíjense, hermanos míos, que cuando él hacía lo bueno y le pagaban mal, ¿qué pasaba? Cuando él hacía algo en favor de alguien, como le pasó con el copero y el panadero, se olvidaron de él. Entonces, a lo largo de la vida de José, como tal vez nos pasa muchas veces a nosotros, vamos a tener cierto sabor amargo. Ese sabor amargo lo podemos canalizar de dos maneras. Lo podemos canalizar de la manera equivocada, ¿verdad? Que nos termine haciendo daño, nos termine aislando, nos termine poniendo mal, o poder comprender que nada se le escapa a nuestro Señor. Usted no se olvide que así como ocurrió en el principio, ¿verdad?, que la cabecita del hombre estaba preparada para sobrevivir, hoy nuestra cabecita, ¿no?, nuestra cabecita en Cristo tiene que ser equipada y preparada para vivir, no para sobrevivir. Cuando hablamos de sobrevivir hablamos de aguantar, hablamos de que, bueno, la vida hay que apechugar, decía mi abuelo, ¿no? ¿No es cierto? Y bueno, pero fíjense que es interesante comprender esto, porque algo cambió en nosotros. No es que de repente, bueno, estamos viviendo desarrollamos nuestra vida, nuestros quehaceres, nuestras obligaciones, bueno, vamos, venimos y allá.
algo pasó en cada uno de nosotros. Y fue justamente conocer nuestra verdadera identidad. Nos han dado la gran oportunidad de ser hijos, hijos del verdadero Padre, ese Padre que no nos abandonó jamás, ese Padre que siempre nos tuvo en el corazón. ¿Cómo le pasó justamente a José? Siempre estuvo en el corazón de su padre José, ¿verdad? Se apenaba muchísimo Jacob por el destino de su hijo. Y imagínese cuando creía que estaba muerto. Pero finalmente, aquello que el Señor había puesto en el corazón de Rubén, ese temor, ¿no? Ese temor de terminar con la vida de ese muchacho, de hacerlo, de devolverlo al padre, de regresarlo, eso finalmente se cumplió. Entonces, observemos que lo mismo puede ocurrir en nuestra vida. Hay una meta para vos y para mí, ¿no? En este tránsito sobre esta tierra, que es regresar. Obviamente vamos a desarrollar nuestra vida, ¿verdad? Desarrollando nuestra vida, no solamente sin sabores vamos a tener momentos de bendición también, por supuesto que sí. Momentos de refrigerio, va a haber momentos de bendición. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los momentos en donde no hay ese tipo de refrigerio? ¿O qué pasa cuando en esos momentos en donde tenemos que decidir? Fíjense, yo creo que frente a cada sí, ¿no? Detrás de cada sí tenemos un no. ¿No es cierto? Cuando nosotros decimos sí a algo, le vamos a decir no a otra cosa. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Una cosa es tomar una decisión con una cabecita diseñada para sobrevivir y otra cosa es tener una cabecita y tomar una decisión con una cabecita diseñada para vivir. Tenemos que identificar dónde está la verdadera vida, dónde realmente está la verdadera fuente a la cual yo tengo que estar conectado. Porque si no puedo identificar esto, en esas decisiones yo voy a cometer muchos errores. Usted se piensa que esto es tremendo, ¿no? Yo escucho a los hermanos cuando muchas veces después de evangelizar, muchas veces, charlamos aquí con Dani, ella está aquí en Batán, trabaja en Batán, conoce mucha gente aquí en esta ciudad de Batán, ¿no? ¿Cuántas veces me contás de tantos hombres y mujeres que están apartados del camino, están apartados del Señor? Un día conocieron, pero sin embargo también tomaron su decisión, la decisión de apartarse. Y vivir una vida sobreviviendo. Y cuando vos vas sobreviviendo, no es que estás aguantando y sufriendo. No. Estás sobreviviendo. El que está sobreviviendo se guarda de los peligros, ¿no? El que está sobreviviendo desarrolla su vida, ¿no? Busca metas. El hombre busca metas para poder alcanzar. Metas de prosperar, metas de formar una familia. Entonces se va involucrando, ¿no? Se va involucrando cada vez más en la vida sobre esta tierra y va perdiendo el verdadero sentido de su vida. Fíjense el caso de José. José lo sacan de la cárcel, gracias a ese don que el Señor le había regalado, y gracias a eso el Señor lo posiciona. Y comienza a desarrollar su vida. En su trabajo, el trabajo que tenía en la casa de Faraón, tenía que llevar adelante, ¿no? Justamente una meta terrenal, un trabajo terrenal, desarrollar una actividad terrenal. Pero él sabía que en su corazón había algo más. Sabía que no estaba todo establecido para él en desarrollar su vida con éxito o desarrollar su vida con las metas que podía tener. El Señor puntualmente le dio un sueño, ¿verdad? Le hizo identificar ese sueño, le mostró el futuro de lo que iba a ocurrir. ¿Y eso por qué? Porque él siempre estaba ligado a la fuente, siempre estaba ligado al Señor. Si nosotros en esta tierra nos desligamos de la fuente, vamos a estar alimentando una cabecita que está diseñada para sobrevivir, ¿verdad? Hasta que un día no vive más, porque se terminó el tiempo. Ahora, si estamos ligados a la fuente, nuestra cabecita va a ser diseñada, va a ser equipada, va a recibir la instrucción correcta, ¿ven? Para vivir. Y el que vive, ¿verdad? Va a ser como aquel que le da la vida. Va a vivir para siempre. No va a sobrevivir un tiempo aquí nada más. Entonces esto es muy, pero muy importante comprenderlo. Entonces, ¿qué lectura hago yo de mi vida?
Bueno, si me va bien en los negocios, todo fenómeno. Si me va bien en el amor, todo fenómeno. Si me va bien en el juego, todo fenómeno. Pero comprendamos, hermano mío, que necesito saber dónde realmente me va bien. Vean a José. José le estaba yendo bárbaro. Estaba cumpliendo el plan de Dios. Estaba llevando adelante una gran comisión. Y sin embargo era un esclavo. No, pero era el segundo después de... Sí, el segundo. Pero él no se podía ir a su tierra. O sea, él no podía decir, bueno, ya listo, yo ya tengo autoridad, soy uno de los que manda acá en Egipto, así que me vuelvo. No, él seguía estando allí, ¿no? Él estaba ahí, una cierta cautividad tenía. Entonces, debemos comprender y tomar esos ejemplos, ejemplos que son de bendición para nosotros. ¿Cuándo están entendiendo esto? Mire, fíjense, en el libro de Génesis, en el capítulo 45, gloria a Dios, veamos el versículo 4. Dice, por favor, acérquense, les dijo. Gloria a Dios. Entonces ellos se acercaron. Aquí es donde José revela su identidad frente a los hermanos, ¿verdad? Y volvió a decirle, yo soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo de Egipto. Pero no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Esto es impresionante, hermano mío. Pero este concepto que ya se le había revelado en el corazón a José, ¿verdad? Por otra parte, estaban las emociones de José. Esas emociones que él experimentó, ¿verdad? Emociones que todos tenemos, ¿verdad? Ahora, más allá de las emociones que se desarrollan en nuestra vida, debemos rogarle al Señor que frente a cada situación, frente a cada caminar nuestro aquí sobre esta tierra, Él nos pueda revelar el propósito que Él tiene con nosotros. Y obviamente, a lo largo de la vida de José, aun cuando pasaba momentos complejos, no lo escuchamos decir a José, yo estoy pasando esta injusticia porque tengo que salvar a mis hermanos. No. Simplemente había convicción de que Dios estaba con él. Simplemente había una convicción de que lo que estaba atravesando, gloria a Dios, tal vez muchas veces tuvo que respirar hondo y gloria a Dios, pero no dejando que el dolor haga centro, haga blanco en su corazón y lo establezca y lo deje ahí sobreviviendo. Él había sido llamado para vivir, no para sobrevivir. Entonces, fíjense que esto es bien tremendo, esto de vivir y sobrevivir, necesitamos analizarlo, necesitamos comprenderlo, porque de repente sí, sobrevivir, la palabra que, ¿no? Pero es para meditarlo. ¿Cómo estamos nosotros desarrollando nuestra vida? ¿A dónde apuntamos? ¿A sobrevivir? ¿A pasar lo que tengamos que pasar? ¿O estamos comprendiendo realmente que fuimos llamados a vivir? Porque el que fue llamado a vivir, y eso se le revela en su corazón, se va a trasladar más allá de las circunstancias o del tiempo que está viviendo acá, o que pueda llegar a vivir. Fíjense, sin ir más lejos, las noticias que nos rodean no son muy alentadoras. La cosa, ¿no? Hasta la Biblia nos alerta de que los tiempos van a ser difíciles en este. ¿Qué nos esperan todos? Pero va a estar todo mal, vamos a tener que... Y ahí está la mente, va a tener que sobrevivir. No. Nosotros no estamos llamados a sobrevivir. El Señor nos va a sostener, pero viviendo y viviendo para siempre, teniendo vida eterna, porque fue el regalo que hemos recibido. Entonces, dale un aplauso que vive, mira. Fíjense, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aquí, gloria a Dios. Miren lo que dice el versículo 7. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Miren qué interesante, ¿no? El Señor me hizo llegar antes que ustedes para salvar la vida a ustedes, a sus familias y guardar, preservar la vida de muchos más. Ahora,
¿Quiénes son esos muchos más? ¿Solamente ese pueblo, ¿no?, que rodeaba a su padre en aquellos días, ese pueblo, ese número de gente que estaba allí? No, ahí entramos vos y yo también. Ahí entramos vos y yo, porque fíjense qué tremendo. Gracias a haber guardado a esas cabezas federales de cada una de esas tribus, se desarrolló el plan del Señor hasta estos días. Y nosotros somos parte del plan de Dios y estamos involucrados e injertados en ese pueblo. Entonces, esos muchos más también somos nosotros. Entonces, fíjense que el Señor utiliza a uno para bendecir a muchos. Y yo no sé, claro, José acá ¿no?, lo suelta con sus labios y lo declara. Pero a lo largo del relato de la vida de José, no escuchamos eso de la boca de José. Entonces, ¿esto qué significa? Que también nosotros a lo largo de este camino, a veces no llegamos a discernir el alcance que pueda tener una dificultad vivida hoy. No lo podemos comprender. Fíjense que esto es bien tremendo. A medida que vamos desarrollando, vamos afectando. Y uno no comprende, ¿no? Fíjense que charlamos con Huguito ayer mientras íbamos en la camioneta y hablamos del abuelo, ¿no? Entonces Huguito me dice, será así entonces que yo me parezco en esto al abuelo, gloria a Dios, ¿no? Entonces un relato afecta a la persona que está recibiendo ese relato. Y así sucesivamente. En el caso de esto, bueno, un caso familiar, abuelo, no sé, pero hay situaciones. Fíjense que un hijo que a vos te ve, ¿no?, un vecino que a vos te ve, un amigo que a vos te ve, y te ve perseverando, te ve en fe, te ve siendo leal, te ve siendo amigo, ¿no?, demostrándose amigo, te ve siendo hermano, ayudando a tu hermano, eso, hermano mío, se va a trasladar de alguna manera. Va a ser un ejemplo que alguno va a tomar. Hoy nosotros estamos frente al ejemplo de José. ¿Y cómo no vamos a tomar el ejemplo de José? Si yo no me doy cuenta que la vida de José es un ejemplo para todos nosotros, es porque estoy en otro canal. A lo largo de la vida de José, él tuvo que atravesar distintas situaciones, pero en cada una siguió confiando en el Señor. Le fue leal al Señor, siempre. Entonces, eso es lo mismo que nosotros. El pueblo del Señor no es leal con el Señor, porque hoy lo adora, hoy lo sigue, mañana la cosa le va mal, chao, a otra cosa, ya no, se terminó la lealtad. Entonces, es tiempo de comprender, hermano mío, que hay que cambiar la cabecita. La cabecita en el principio fue diseñada para sobrevivir y seguimos marchando con esa meta. Bueno, tenemos que tener, ¿verdad?, otra meta. Tiene que haber un cambio en nuestra cabecita y ese cambio tiene que ver con vivir y vivir en abundancia. ¿Cuántos están entendiendo esto? Gloria a Dios. Vamos al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia. Mire, Éxodo capítulo 13. A ver si lo encontramos. Versículo 17. Mire, el título, acá tiene un título esta versión. Yo, como le dije, tengo la nueva traducción viviente acá. El título en esta Biblia dice Desviación de Israel, o sea, el pueblo, en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? Se desvió, ¿no? Se desvió, gloria a Dios. Columna de nube y de fuego, dice aquí. Ahora, mire qué interesante esto. ¿Por qué hay diferencia entre una y otra? Porque son traducciones en distintos tiempos, ¿verdad? Fundamentalmente lo que nosotros vamos a ver acá, ¿no? Aquí acentúa la columna de nube y de fuego, pero fundamentalmente lo que vamos a ver acá es cómo el pueblo del Señor en el desierto se desvía. Si yo tengo que comprender esto para mí, para todos nosotros es un ejemplo. Desierto, ¿qué significaría para nosotros? Problemas, ¿verdad? Problemas. Un tiempo ¿no?, tiempo de calor extremo. Un tiempo complejo, gloria a Dios. Bueno, si el pueblo se desvió, ya con el título nomás, ya me está hablando mucho. Si el pueblo se desvía en esa situación, ¿será que a mí no me va a atacar una situación así? ¿Que no lo voy a pensar?
Sí, yo lo voy a pensar. Si tengo una mente para sobrevivir, lo voy a pensar. Si tengo una mente para vivir, no voy a caer en la trampa. ¿Ven? Mire, dice la palabra del Señor. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Mira qué interesante, gloria a Dios. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Aleluya, gloria a Dios. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto, hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Mire cómo salieron, como un ejército preparado para la batalla. Estos eran esclavos, estos no eran hombres de guerra. ¿Ven? No obstante eso, fíjense lo que aquí dice estos versículos. Dice, el Señor dijo, hay un camino corto, esta prueba puede empezar y terminar, ¿no? Rápidamente. Pero estos se me vuelven, estos van a regresar. Porque la prueba puede terminar rápidamente, el camino puede ser corto, pero la cabeza todavía no cambió. Los pensamientos no cambiaron, las fortalezas mentales están ahí. Entonces, tengo que preparar un escenario distinto, dijo el Señor, para que justamente algo ocurra en su manera de pensar y en su manera de ver las cosas. Entonces les hizo dar un rodeo. El rodeo que tiene que ver con dar vuelta, que esta da vuelta va a tardar más tiempo en llegar a la meta. Bueno, si esto nuevamente es un ejemplo para nosotros, conforme dice el apóstol Pablo, yo tengo que comprender esto también para mi vida. ¿Y qué efecto causa cuando llega esta verdad a mi vida? Pero entonces, claro. Y sí, porque tengo que aprender, tengo que sufrir. Porque tengo que aprender, tengo que padecer. Y esta prueba no termina más. Y dale. Y allí está nuestra voz, ¿no? Soltándose esas palabras que llegan y te taladran la cabeza y siempre te acordás de lo mismo. Esta prueba no termina más. Al final llega un momento, hermano mío, que ves un huequito para volver a Egipto y allá vas. ¿Sabes? Y allá te volvés. Por eso que hay mucha gente que regresó a Egipto. ¿Por qué? Porque hay algunos principios que no lo entendió, no lo quiso entender, no le interesa entenderlo, ¿verdad? Pero el que pueda comprender esto, hermano mío, va hacia la victoria. En el proceso de José, cuando todos lo veían ahí, sí, pero en la cárcel va la victoria. Por favor. Entonces se da cuenta que en distintas situaciones, en una cisterna se va la victoria. Enfrentando la envidia y el dolor de los... Así se va la victoria. Exactamente así se va la victoria. Pero la cabeza no está diseñada para eso. Por eso es tan importante que nosotros nos acerquemos a la fuente. ¿Y a qué fuente estamos conectados la mayor parte del día? A veces nos pasa que no estamos conectados a la fuente del Señor. Nos vamos conectando a la fuente de este mundo, al pensamiento de este mundo. Y este mundo, hermano mío, tiene lo suyo. Pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros necesitamos conectarnos al Señor de tal manera que sus principios, sus pensamientos comiencen a ingresar en nuestra cabecita, pueda ser elaborado por nuestra cabecita y se pueda transformar nuestra cabecita no en un sistema que nos va a hacer sobrevivir sobre esta tierra hasta el día en que se corte el hilo de plata. No, sino que nos va a hacer vivir en esta tierra y en la venidera, ¿verdad? Ahora, el que va a vivir en esta tierra no puede vivir rezongando, renegando, quejándose, poniéndose... Así estaba el pueblo. Entonces, vivir sobre esta tierra, usted y yo tenemos que saber que vamos a atravesar distintas circunstancias que no podemos enfrentarlas solamente con optimismo. Porque hay gente que enfrenta las situaciones con optimismo. Hay gente que ya es optimista, nato, ya nació así, qué sé yo, y enfrenta las cosas con buena onda. Pero no alcanza.
No alcanza porque llega un momento, hermano mío, llega un momento en que eso se agota. Llega un momento que se agota. Vos sos optimista y positivo, y dale, ahora, y pum contra la pared. Y yo y pum contra la pared. Y no aparecen los resultados. Llega un momento, hermano mío, que se tira la toalla. ¿Qué es tirar la toalla? Es abandonar, es que hacen el camino. Entonces, ahora, una cosa es decir, mira, no tires la toalla, aguantá. Y otra cosa es, no tires la toalla y viví, porque hay vida para nosotros. Hay un futuro para nosotros, y es un futuro de gloria. Son dos cosas distintas. El que aguanta, revienta, ¿verdad? Porque está aguantando, y en un momento que, pata bufete. Pero, hermano, el que sabe a dónde va, hermano mío, él sabe que es tremendo, ¿no? Es tremendo. Yo recuerdo, estábamos en Escobar, ¿no? En una oportunidad, y yo tenía que ir al centro. Usted sabe que, bueno, vos te tomás el tren allá en Escobar, ¿no? Y hay que hacer un transbordo ahí en Ballester, pero dentro de todo es un viaje bastante rápido, porque en un rato vos estás en Retiro, ya estamos en el centro. Bueno, no sé qué pasó con el tren ahí, no funcionaba, qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces me tomé un colectivo que sale de Escobar y va a Chacarita, el 176. Creo que todavía estás por llegar a la cruz. Gloria a Dios. Creo que todavía estás por llegar. Ay, Señor mío, gloria a Dios. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, porque en ese trayecto, en ese camino, ¿no? Yo no voy a decir que fui, ¿no? Chiflando, ¿no? La marsellesa. No, yo en ese camino se me complicó porque empecé a renegar de tanta vuelta, tanta parada, el timbre, la gente que renegaba, ¿no? La gente que no se bañaba, ¿no? Y se llenaba el colectivo, y bueno, entonces se hizo largo el camino. Pero llegó un momento en que digo, bueno, esto, yo por más que reniegue, esto va a llevar su tiempo, ¿no? Y el Señor me está diciendo, ve, tu vida es la misma. Vos por más que renegue, recién empezaste. Y recién empezaste, ya llevamos 2 años y medio. Pero recién empezaste. Entonces no renegues más y hacer el recorrido. Lo mismo le pasó al pueblo. El pueblo tenía un caminito derecho, 11 jornadas había hasta Oreb. Listo, se terminaba. Sin embargo, le hizo hacer un rodeo. Y ese rodeo, por no entender, se transformó en 40 años de rodeo. Entonces, no es que el Señor le dijo, tenés 40 años para rodear la tierra. No, le hizo dar un rodeo. Pero en ese rodeo se pusieron caprichosos, se pusieron necios y tardaron 40 años. Eso es un ejemplo para nosotros. Entonces vos y yo tenemos que saber que tenemos una meta que ya estableció, es una meta que da vida, que da bendición. Entonces, el que va comprendiendo eso, no digo que lo entendió, el que va entendiendo eso, aún sobre esta tierra, va a empezar a vivir de otra manera, va a empezar a tomar las cosas de otra manera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque muchas cosas y bendiciones sobre esta tierra van a empezar a ocurrir. El que solamente persigue bendiciones para esta tierra va a encontrar bendiciones de esta tierra. ¿Listo? Esa va a ser su recompensa. Pero no va a poder disfrutar la verdadera vida. ¿Cuándo están entendiendo esto? Mire, gloria a Dios. Fíjense. Ay, Señor amado. En el capítulo 13, les dije yo, en versículo 17, acá había un peligro porque dice, si los israelitas, dijo el Señor, llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios le hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Fíjense, hermano mío, Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. Mire qué tremendo. Fíjense que no podían quedar allí. Eso era un mensaje. No podían quedar sus restos en Egipto, ¿no? Se los tenían que llevar. O sea, que, bueno, pero los restos ya no hay más vida, ya no, pero ni siquiera eso, ni los huesos tenían que quedar ahí.
Bueno, del mismo modo nosotros tenemos que entender ese concepto. Vos y yo no pertenecemos a Egipto, no pertenecemos a este mundo. El que no entiende esto, tarde o temprano regresa al mundo. Entonces, hermano mío, debemos comprender que no pertenecemos a ese mundo. Y también, hermano mío, esto es algo que tenemos que creerlo, confesarlo. Porque a lo largo del camino, cuando viene una prueba compleja, cuando viene un momento de estrechez, tal vez un momento de dificultad, el enemigo te va a decir, en Egipto estabas mejor. En Egipto estabas mejor. Al final al cabo, antes, la cosa era mejor, ¿verdad? No, ¿qué va a ser mejor? De ninguna manera. Yo no puedo caer en el engaño. Entonces, yo tengo que dejar esa cabecita que está diseñada para sobrevivir. Tengo que tener una cabecita preparada y diseñada para vivir. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, hermano mío, seamos sabios. Y terminemos con esto. Mire, tenemos Dios habla hoy. A ver si tenemos Dios habla hoy. Búscame, o TLA, no sé, alguna de esas. Gloria a Dios. Génesis 22. Versículo, ya te digo, mira. Y vamos a orar por esta palabra. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Necesitamos cambiar la cabecita, cambiar la manera de pensar. Gloria a Dios. TLA tenemos aquí. Bueno, versículo 5, vamos a ver. Versículo 5 en adelante. Qué lindo es el Señor, hermano. El Señor es bueno, ¿eh? Dios mío. Gloria a Dios. Sí, 5. Gloria a Dios. Al tercer día, Abraham le dijo a sus sirvientes, quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Aquí tenemos otro regreso, ¿no es cierto? Pero fíjense, ¿a qué obedece este versículo? Te obedece al momento en que el Señor le pide ese hijo tan deseado y tan esperado por Abraham, ¿verdad? Entonces aquí vemos que en el corazón de Abraham, más allá de que el Señor le había pedido a su hijo en sacrificio, él dice, vamos y volvemos, regresaremos. ¿Y por qué él dice, vamos a regresar? No fue solamente una palabra de aliento o estaba engañando a sus, ¿no? Para que no se entere lo que iba a hacer, sino que él estaba siempre conectado a la fuente que era el Señor. Él conocía el corazón de Dios. Esto es muy importante comprenderlo. Conocer el corazón de Dios. Si nosotros conocemos, nos acercamos a Dios, nos acercamos a la fuente, vamos a ir experimentando ese Dios maravilloso y conociendo su esencia. Entonces, frente a distintas situaciones que nos tocan vivir, conociendo al Dios que gobierna nuestra vida y que nos está haciendo transitar este peregrinaje nuestro, vamos a saber que la cosa va a terminar bien. En este retorno, al tercer día, 3 días, tardaron en llegar. Mire si en esos 3 días el diablo no le dijo, volvete, ¿no? Pegá la vuelta, ¿qué vas a hacer? Es una locura, ¿no es cierto? Entonces, ¿habrá momentos en que parece una locura? Claro que sí. Habrá momentos en que parece una locura. Sin embargo, el Señor va a obrar y va a obrar poderosamente. Mire, dice, quédense aquí con el burro mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Esta palabra adoraremos es interesante comprenderla. Adorar a Dios es entregarle nuestro corazón a Dios, es entregarle todo al Señor. Fíjense que no es solamente cantar una canción, no es cantar una canción de adoración, no, es justamente adorar a Dios, ponerlo primero en nuestra vida. Y esa tiene que ser nuestra meta, debemos comprender estos principios. A veces nos dejamos nublar, a veces en nuestra vida ya Dios no ocupa ese primer lugar, no es nuestra meta,
Nuestra meta es muchas veces a agradar al hombre, muchas veces es la circunstancia que nos toca vivir, que parecen difíciles, tengo que solucionar esto primero, después vamos a adorar a Dios. No, no, no. Acá había esto era serio. Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Y él se fue, él se fue, él se fue. Adorar a tu hijo significa sacrificar a su hijo. Sin embargo, sabía que era un acto de adoración. Entonces, en su corazón tenía esa meta. Vamos, pero fíjense que habla en plural, ¿no? Allí adoraremos y luego regresaremos también en plural. Entonces, la fe le alcanzaba y conociendo la esencia de Dios, sabía que algo hermoso iba a terminar ocurriendo. Y sabía que resucitarlo lo iba a resucitar, pero ellos iban a regresar. Entonces, tenemos que comprender. Tenemos que comprender. Fíjense, hay otra historia en la Biblia, en la vida de Jefté. Jefté, la Reina Valera, si no recuerdo mal, lo llama como un voto a la ligera, algo por ahí, ¿no? ¿Y qué hace Jefté? Jefté dice, bueno, yo voy a regresar, el primero que salga a recibirme en mi regreso, yo te lo entrego. Mire qué tremendo. Cuando llega a su pueblo sale la hija. Gloria a Dios. Y hay muchos que toman ese pasaje bíblico y dicen, mira, tuvo que sacrificar a su hija, tuvo que presentársela. Ahora, fíjense qué tremendo, porque si nosotros estamos ligados a la fuente y conocemos la esencia de nuestro Dios, ¿usted piensa que nuestro Dios va a exigirnos a nosotros un sacrificio humano? ¿O va a exigirle a Jefté un sacrificio humano? De ninguna manera. Pero sí un acto de adoración. Porque lo que allí terminó ocurriendo es que Jefté entregó a su hija, pero la consagró para el Señor. La consagró. No había conocido varón, no se había casado y la consagró para el Señor. Entonces, lo que estaba diciendo allí, fíjese que por un lado nos quieren presentar a un Dios que es un asesino, un Dios que quiere sacrificio humano. No, Él no quiere sacrificio humano, al contrario, Él quiere vida. Y cuando hay una entrega de adoración, el Señor restituye ¿con qué? Con vida y vida en abundancia. Entonces, es importante que comprendamos estos principios. Si vos y yo nos acercamos, más vamos a conocer a Dios. Fíjense que una de las tretas del enemigo en contra del creyente es hacerle creer por las circunstancias que vive que es en vano seguir al Señor, que Dios es malo. No te lo va a decir con esas palabras, ¿verdad? Pero te va a insinuar. Mirá cómo te va sirviendo a Dios. Mirá lo que tuviste que experimentar. Mirá lo que estás viviendo. ¿A vos te parece? Me parece que esto no es tan así. Bueno, y todos esos argumentos van apareciendo. Todos esos argumentos van apareciendo, hermano mío. Esto es muy importante. Debemos comprenderlo. Debemos comprenderlo. La palabra del Señor, debemos vivir por la palabra del Señor. Fíjense que es tremendo, ¿no? Porque yo recuerdo una oportunidad, nosotros con Marcelita hicimos una siembra en la casa del Señor, ¿no? Una siembra que para nosotros era muy importante en aquellos momentos. Y en lo natural, ¿no? Esa siembra se desperdició. ¿No? Quedó tirado. Y el enemigo, ¿qué nos decía en aquel entonces? ¿Te das cuenta? ¿Para qué hiciste eso? Esto se tenía que haber aprovechado de otra manera. Lo mismo que dijo Judas. No, lo mismo que dijo Judas, gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que comprender qué dice la Biblia y qué nos enseña la Biblia. Que tenemos que sembrar y cuidar la semilla. Cuidar la semilla. Cuidar la semilla, hermano mío, tiene que ver con cuidar la siembra que nosotros hicimos. No dejar que el enemigo nos robe la fe porque es por la fe. No dejar que nos robe la fe. A esa siembra, hermano mío, le acompañó una palabra, que es el día de hoy que se está cumpliendo. Y yo te estoy hablando, pero hace muchos años atrás, y se sigue cumpliendo la palabra que acompañó esa semilla. Si nosotros no hubiésemos guardado esa semilla, la palabra tampoco tendría cumplimiento. Entonces es importante cuidar la semilla. Cuidar la semilla.
Un día vino a verme acá a casa un siervo del Señor que trabaja allí por el barrio San Martín. Y me dice, vos sabés que me parece que me equivoqué. ¿Qué te equivocaste? Y mirá, vos sabés que el Señor había puesto en mi corazón que sembrara mi auto. ¿No es cierto? Bueno, está bien. ¿Y en qué te equivocaste? Y que yo estaba predicando, ¿no?, en una reunión como esta, y le estaba contando a los hermanos que el Señor había puesto en mi corazón. Vos tenés que sembrar tu auto, bárbaro. Entonces, el primero que entra en la iglesia, yo le siembro el auto. Abre la puerta el hermano, llega y este le siembra el auto, ¿verdad? Claro, los que conocían al hermano, después le dijeron al pastor, le erraste, porque esto es un desperdicio, la verdad lo que hiciste va a ser un desperdicio. Bueno, creo que le duró 15 días el auto, ¿no? 15, 20, hermano, le duró. Le pegó contra un colectivo, bueno, un desastre. Bueno, y digo, ¿y qué va a hacer ahora? Le pregunto al hermano, yo lo conocía. Y no sé, qué sé yo, no tengo para arreglarlo. Bueno, y no sé, y lo voy a cambiar por otra cosa, no sé, alguno me lo va a dar. Se lo compró uno que lo iba a arreglar, que no sé cuánto. Le dio un auto que tampoco andaba. No sé. Bueno, el tiempo pasó y se quedó sin nada. Entonces, de repente, fíjense que, en teoría, entre comillas, lo que le decían aquellos hermanos del pastor tenía algo de coherencia, ¿no? O sea, sembraste una semilla en una mala tierra. Entonces yo recuerdo que en aquel momento el pastor le dijo, no, me digo, mira, para un poquitito, para porque acá tenemos que acomodar un poco las ideas. Vos sembraste una semilla, tenés que cuidar esa semilla. Cuida esa semilla. Cuida esa semilla con fe, porque esa semilla va a tener una cosecha. Después lo que ocurra, eso ya no es responsabilidad tuya, bueno, no tiene nada que ver, pero cuida esa semilla, ¿verdad? Y entonces fíjese que esa mirada no es una mirada muy común, ¿verdad? Porque la mirada natural parece más lógica, parece más razonable, gloria a Dios, pero acá el Señor nos mandó a andar mirando las cosas lógicamente y razonar. Tenemos que ver las cosas como el Señor las presenta. Cuando nosotros sembramos una semilla, tenemos que guardarla con fe, sabiendo que sembramos una semilla. Y después está la otra. La vez pasada yo escuchaba a un hermano que decía, a mí lo que hace el pastor no me interesa. Gloria a Dios. Sí que te interesa, porque estás enojada porque no se hizo lo que vos querías con esa semilla, ¿verdad? Entonces ahí se empiezan a guardar cosas que, no, yo no le siembro más. Claro, porque no hace lo que yo quiero. No, tenemos que interpretar las cosas bien, tenemos que comprender. Una semilla, en el caso que sea una semilla hay que guardarla y cuidarla con fe y saber que va a tener cosecha. Como también no hay que estar esperando simplemente la cosecha para una semilla, porque hay que aprender a dar con liberalidad. ¿Liberalidad qué significa conforme a la palabra? Dar sin esperar nada a cambio. Pero el Señor nos hace saber que hay una cosecha. Y la cosecha va a llegar definitivamente, a su tiempo, a su momento, ¿verdad? Conforme a la calidad de la semilla, conforme al fruto, ¿no? Al género de la semilla. Ahora, hay otras siembras que también son, no una siembra de dinero, una siembra material, pero hay otras siembras. Hay otras siembras que nosotros necesitamos hacer, ¿verdad? Hay que sembrar amor, por ejemplo. ¿Y qué hacemos con la siembra de amor? Si no cosechas inmediatamente, te cansas de sembrar, ¿verdad? Y bueno, pero sin embargo, hermano mío, nosotros no nos podemos cansar. No nos podemos cansar de hacer el bien, dice la Biblia. Entonces, fíjese cómo la palabra nos va a llevar, parece que nos lleva siempre a contramano. La vida de José parece que iba a contramano. Sin embargo, lo que se había dictaminado, ¿no? Porque ¿qué tenía en el corazón Rubén en aquellos días? Que regrese al Padre. Eso finalmente se cumplió. Pero regresó al Padre, pero regresó con el propósito cumplido. Entonces, en vos y en mí tiene que ocurrir lo mismo. Tenemos que regresar al Padre con el propósito cumplido. Si nosotros nos quedamos en el camino, bajamos los brazos, regresamos a Egipto, vamos a tener un regreso equivocado. No vamos a tener el verdadero yugo.
No vamos a tener el verdadero regreso, el verdadero retorno. El retorno es a Él, es a Él. Y pero yo, ¿cómo voy a retornar si nunca me fui? Y a lo mejor, se fue. Capaz que nuestros pies pueden estar, pero a veces se va el corazón detrás de otras cosas. Entonces, debemos examinarnos a nosotros mismos para ver dónde está nuestro corazón, aquel que se nos dijo que tenemos que cuidarlo, aquel que se nos dijo que tenemos que preservarlo, porque de él, ¿qué? Mana la vida. Vamos a orar por esta palabra, que el Señor nos ayude en esta mañana, gloria a Dios. Gracias, Jesús, Él está aquí. Aleluya, gracias, Señor. La historia esta de Abraham del capítulo 22 a mí me encanta, porque hay algo interesante. En el versículo 12, el Señor le habla a Abraham y le dice: no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero, lo sacrificó como ofrenda quemada en el lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy todavía se usa el nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. En el monte del Señor será provisto. Hay provisión en el monte del Señor, hay provisión en su presencia, hay provisión cuando nos acercamos a la fuente, hay provisión y el Señor se encarga. Vamos a orar. Cerrar tus ojos un instante, gloria a Dios, y busquemos juntitos a nuestro Dios en esta hora. Él está aquí. Padre amado, Dios de amor, Dios de misericordia, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Una palabra que muchas veces choca contra nuestra razón, contra nuestro razonamiento, contra nuestro pensamiento, pero bendita palabra que nos da esas claves que necesitamos comprender, porque al practicarlas nos llevarán realmente a poder disfrutar de esa vida que tú tienes para nosotros, aquí, en esta tierra y también en la venidera. Señor, yo te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por esta mañana, porque por esa inmensa bondad, ese inmenso amor, esa inmensa misericordia, tú nos envías esta palabra, la cual te ruego con todo mi corazón que nos ayudes a que pueda establecerse en nuestro corazón, pueda encender nuestro corazón detrás de esta palabra, puedas darnos el valor, Señor amado, darnos el impulso que necesitamos para transitar sobre ella, que podamos realmente tomar las mejores decisiones en este tiempo, siendo sabia, no sobreviviendo solamente, sino comprender primeramente que hemos sido llamados a vivir una vida en abundancia, en esta tierra y también en la venidera. Una vida con fe, una vida con esperanza, una vida con verdadero sentido, Señor amado. No solamente una vida superficial, una vida que solamente busca metas terrenales, sino más allá, Señor. Más allá, Padre bueno, allí está la verdadera victoria para todos nosotros. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque, si en esta mañana, una mañana como esta, tú nos has hablado de la lealtad. Y fundamentalmente la lealtad hacia ti, Señor. La lealtad que debemos tenerte. Esa lealtad, Señor amado, la cual no le podemos fallar a nuestro Dios. Esas fueron palabras de José. Cuando él estuvo frente al acoso de la mujer de Potifar, le dijo: yo no puedo fallarle a mi Señor y a Dios de ninguna manera. Yo no puedo, yo tengo que ser leal. Pasé por lo que pasé y tendré que pasar por lo que tenga que pasar, pero no dejaré de ser leal. Al contrario, debe ser una de las cualidades nuestras en este tiempo. Señor, yo te doy gracias, Padre bueno. Te doy gracias en este tiempo. Te pongo, Señor amado, en tus manos a estos hombres y mujeres de fe, que tú me has dado el privilegio de que ellos me presten su oído en esta mañana. Y el poder de tu palabra, que va de la mano de tu Santo Espíritu, yo te ruego que alcance sus corazones de manera especial. De tal modo, Padre Santo, Señor, que
nuestras mentes, nuestros pensamientos cambien profundamente, Señor amado. Que no seamos engañados, amado Señor, en este tiempo por el dragón, porque no estamos enfrentando a la serpiente del principio en estos últimos días, sino que ha evolucionado y en forma de dragón. Esto nos muestra cómo también el enemigo evoluciona en sus tretas para hacernos caer en sus trampas, Señor. Trampas que son muy sutiles, en las cuales busca engañar al pueblo de Dios. Pero gracias a ti, Señor, hay un espíritu de discernimiento que nos está alcanzando, un espíritu de revelación que nos abre un panorama distinto y podemos abrir nuestros ojos espirituales, Señor, en este tiempo y ver cuál es el verdadero camino que nos lleva hacia la victoria. Señor, yo bendigo a tu pueblo, los que estamos aquí en tu casa, los que nos están siguiendo a través de internet, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor. Y confío con todo mi corazón, Señor, que todos nosotros estamos recibiendo esta bendición. Recibí esta bendición. Viene envuelta con una gran victoria, con un gran botín, con un gran galardón. La vida en abundancia, aquí en la tierra y en la venidera, para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso al que vive y